Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de inversión y finanzas personales. Hoy quiero que te pongas cómodo porque este video va a cambiar la forma en la que ves tu dinero. Vamos a hablar de algo que me preguntan todo el tiempo. Si tengo $1,000, ¿en qué puedo invertir en Paraguay? Y aunque parezca poco, con $1,000 se pueden abrir muchas puertas, tanto en inversiones tradicionales como en negocios digitales, en la bolsa de valores, en proyectos locales e incluso en educación financiera para uno mismo. Lo más importante es que entiendas que el dinero no debe estar quieto. Debe estar en movimiento, trabajando para vos, generando más dinero. Yo siempre digo que la diferencia entre las personas que avanzan en sus finanzas y las que no está en cuánto ganan, sino en cómo gestionan lo que ya tienen. Así que si vos tenés esos $1,000, o incluso si todavía no los tenés pero estás en camino a juntarlos, quédate hasta el final de este video porque te voy a dar 5 ideas prácticas fáciles de entender que podés aplicar desde Paraguay con explicaciones claras y ejemplos reales. Y lo mejor es que no necesitas ser un experto para empezar, solamente ganas de aprender y disciplina. Antes de entrar de lleno a las ideas, quiero que entendamos algo. Invertir no es apostar. Invertir es planificar. Cuando vos invertís, buscas que tu dinero crezca con el tiempo. Y eso implica 3 cosas: disciplina, paciencia y diversificación. No pongas todo en un solo lugar, porque si falla, te vas a desmotivar. En cambio, diversificando, podés balancear riesgos y ganancias. Otra cosa clave es que el dinero no crece de la noche a la mañana. Olvídate de las promesas de doblar tu dinero en un mes o ganar 50% en 2 semanas. Esas son estafas. Lo que vamos a ver acá son caminos reales, legales y probados. La primera opción que quiero compartir con vos son los fondos de inversión locales. En Paraguay, las casas de bolsa ofrecen productos de inversión donde vos pones tu dinero junto con el de otros inversores y ese capital se invierte en diferentes instrumentos, como bonos del Estado, bonos corporativos o hasta proyectos inmobiliarios. Con $1,000 podés entrar en algunos fondos de renta fija. ¿Qué significa renta fija? Que básicamente vos prestás tu dinero a empresas o al gobierno y a cambio recibís intereses. Es más seguro que la bolsa, tiene un riesgo moderado y un rendimiento mejor que dejar tu plata en el banco. ¿Por qué me gusta esta opción? Porque es una puerta de entrada para principiantes. No necesitas ser un experto en economía, solamente elegir un fondo que se ajuste a tu perfil. Y si sos conservador, es ideal. Además, mientras vos trabajás o estudiás, tu dinero está generando intereses. Eso es lo que se llama ingresos pasivos. La segunda opción es dar un paso más allá e invertir directamente en la Bolsa de Valores de Asunción, la BUA. Mucha gente piensa que la bolsa es solo para millonarios, pero no es así. En Paraguay podés participar en emisiones de bonos desde montos accesibles, a veces incluso menores a $1,000. Los bonos del Tesoro, por ejemplo, son papeles emitidos por el gobierno que te prometen un retorno anual fijo. Es una de las inversiones más seguras porque está respaldada por el Estado. También hay bonos corporativos, que son emitidos por empresas paraguayas que buscan financiarse. La clave de la bolsa es que vos podés elegir cuánto riesgo querés asumir. Si vas por algo conservador, bonos del Tesoro. Si querés un poquito más de riesgo, bonos corporativos. Y a medida que aprendas más, incluso podrías entrar en otros instrumentos más complejos. Pero con $1,000 ya podés arrancar y sentirte parte de ese mundo. Ahora quiero hablar de algo que a mí personalmente me apasiona: los negocios digitales. Con $1,000 podés arrancar tu propia tienda online, hacer dropshipping, vender productos digitales o incluso invertir en publicidad para validar una idea. Mucha gente subestima esta opción, pero la realidad es que el mundo se está moviendo hacia lo digital. En Paraguay, cada vez más personas compran online, y vos podés aprovechar eso. ¿Qué podés hacer? Desde vender productos importados, hasta ofrecer cursos, servicios de diseño o consultoría online. La ventaja es que los costos son bajos y la escalabilidad es alta. ¿Qué significa esto?
que con el mismo esfuerzo podés vender 10 o 100 productos, y eso te da un margen enorme de crecimiento. Tu inversión inicial puede ir a crear una página web, pagar publicidad en redes sociales y tener stock mínimo. Y ojo, no necesitas dejar tu trabajo actual. Podés hacerlo en paralelo como un ingreso extra. La cuarta opción está muy conectada con la realidad de Paraguay, la agricultura y la producción a pequeña escala. Somos un país agrícola, con tierra fértil y clima favorable. Y aunque con $1,000 no vas a comprar una estancia, sí podés asociarte con familiares, amigos o cooperativas en pequeños proyectos. Algunos ejemplos: producción de miel, cría de pollos, huertas orgánicas, incluso producción de frutas exóticas. Lo bueno es que hay mucha demanda local e internacional de productos naturales. Imagínate arrancar con un pequeño proyecto de huerta y vender en ferias locales o a restaurantes. Con constancia, esos $1,000 pueden multiplicarse porque estás invirtiendo en algo que siempre va a tener mercado: la comida. Y si encima aplicas marketing digital, podés vender mejor y a más personas. La quinta opción que quiero proponerte es doble: invertir en vos mismo y en activos digitales. Primero, la educación. Si tenés $1,000, usa una parte para capacitarte: cursos de finanzas, de inversiones, de marketing digital, de programación. El conocimiento es la inversión que más retorno genera en el largo plazo. Porque si vos aprendés a manejar bien tu dinero, esos $1,000 pueden convertirse en 10,000. Y segundo, los activos digitales. Sí, estoy hablando de criptomonedas, pero quiero aclarar algo. Las criptos son altamente volátiles y no recomiendo que pongas todo tu dinero ahí. Lo que sí podés hacer es diversificar. Poner 100, 200 o $300 en proyectos sólidos como Bitcoin o Ethereum y dejarlos a largo plazo. No para hacer trading compulsivo, sino como parte de tu cartera de inversiones. Las criptomonedas son el futuro del dinero, y aunque tienen riesgos, también tienen un potencial enorme. Pero repito, educación primero, inversión después. Entonces, ¿qué haría yo si tuviera $1,000 para invertir en Paraguay? Te doy un ejemplo de cómo diversificar: 400 USD en un fondo de renta fija, 200 USD en la bolsa de valores en bonos del tesoro, 200 USD para iniciar un negocio digital o validar una idea, 100 USD en educación financiera, cursos o libros, y 100 USD en criptomonedas a largo plazo. De esa forma, no pones todos los huevos en la misma canasta y empezás a experimentar con distintos tipos de inversión. Ahora, quiero advertirte sobre los errores más comunes al invertir. Primero, invertir en algo que no entendés. Nunca pongas plata en un negocio solo porque alguien te dijo que funciona. Estudia antes. Segundo, pensar en el corto plazo. La inversión es un camino de años, no de semanas. Y tercero, no tener un fondo de emergencia. Antes de invertir, asegúrate de tener ahorros para imprevistos. Bueno, llegamos al final de este video. Te mostré 5 ideas reales para invertir $1,000 en Paraguay: fondos de inversión, la bolsa de valores, negocios digitales, agricultura a pequeña escala y educación financiera con criptomonedas. Todas tienen ventajas y riesgos, pero lo importante es que empieces, que te animes y que entiendas que el dinero no debe quedarse quieto. Ahora quiero que me digas en los comentarios: ¿en cuál de estas 5 opciones invertirías vos tus $1,000? Me interesa mucho leer tu opinión y quizás hasta grabar un video analizando la opción más votada. Si este contenido te aportó valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana subo videos de inversión, finanzas personales y cómo ganar dinero en Paraguay. Y si querés que siga trayendo ideas de inversión con montos bajos, déjame un quiero más en los comentarios. Recordá, la libertad financiera no llega con suerte, llega con educación y acción. Y este puede ser tu primer paso. Nos vemos en el próximo video.